Hay videojuegos que son como una bofetada en la cara. Empiezas a jugar y de repente el tiempo se detiene. Te das cuenta que estás dentro de algo enorme, bello, devastador y glorioso. Hoy te traigo un top 4 que va más allá de lo técnico. Juegos que cuando los apagas siguen ahí, resonando dentro de ti. Y como siempre vamos del peor al mejor, aunque te digo ya que aquí ninguno es malo. ¡Vamos allá! En Control eres Jace Faden, una mujer que llega a un edificio imposible oculto a plena vista, en busca de respuestas sobre su hermano perdido. Pero lo que encuentra es una agencia secreta, con tecnología sobrenatural, un arma viviente y un cargo, directora. Control no es solo acción, es locura, arquitectura imposible, dimensiones paralelas. Cada habitación parece diseñada para volarte la cabeza. Es como si David Lynch y Christopher Nolan hubieran hecho un videojuego. No es para todos, pero si conectas con él, vas a flipar. De eso estoy seguro. Lo mejor, dirección artística espectacular, de lo más original en años. Jugabilidad con poderes psíquicos, súper divertida. Y un misterio a lo Expediente X, que te engancha. Lo peor, la historia puede ser confusa, especialmente al principio, y algunos picos de dificultad mal calibrados. ¿Aún no estás suscrito a este canal? En este canal vas a encontrarte vídeos de cómo descargarte juegos gratis para siempre. Vas a encontrarte los mejores vídeos de retro gaming que te llevarán a esa nostalgia. Las mejores comparativas de videojuegos. Juegos gratuitos para siempre, con muchísimo humor y doblajes, tops de videojuegos y muchísimo más. Todo esto englobado en las mejores listas de reproducción a tu gusto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Arriba del todo te dejo cómo hacerlo y abajo a la derecha en todo el vídeo. En Sekiro eres Lobo, un shinobi caído en desgracia, encargado de proteger un joven heredero divino. Pero este no es un cuento de samuráis típico, que va. Aquí la muerte es constante y cada enemigo parece un jefe final. El juego no te da la mano, sobre todo inicialmente, pero si lo entiendes, bailarás con la katana y la sensación de victoria es incomparable. Y cuando lo terminas, no solo mejoras como jugador, te haces más paciente, más preciso y mucho más fuerte. Lo mejor de este videojuego, su combate milimétrico, tenso y gratificante, una ambientación brutal del Japón feudal, con toques sobrenaturales y una historia silenciosa pero profundamente trágica. Lo peor, la dificultad es extrema, no perdona, puedes sentirte que eres muy malo. No te preocupes, no es culpa tuya, es el juego que es muy difícil y que no es para los que buscan explorar con calma o narrativa explícita. Cyberpunk no es solo luces de neón, es decadencia, es humanidad digitalizada, es la lucha por no perder el alma en un mundo que ya no la valora. Eres V, un mercenario atrapado con la conciencia de Johnny Silverhand. Y eres Keanu Reeves. Tienes que elegir poder, libertad o algo parecido a la redención. Con la expansión Phantom Liberty, la historia gana aún más peso, con decisiones que realmente importan. Cyberpunk ha resucitado y ahora sí está a la altura de su leyenda. Lo mejor, Night City, una de las ciudades más vivas y atmosféricas jamás hechas. Una narrativa con decisiones profundas y grandes personajes, y que con las actualizaciones, el juego es ahora lo que debió ser desde el principio. Lo peor, el lanzamiento original fue un desastre técnico, y que algunas mecánicas no están al nivel de los mejores RPG. En Baldur's Gate 3 despiertas con un parásito en el cerebro, una larva que te va a transformar en algo monstruoso. Sin embargo, te hace más fuerte, más especial, más deseado. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo rechazas? ¿Lo abrazas? E inmediatamente te vas a preguntar, ¿quién eres tú? Baldur's Gate 3 no te lleva de la mano, te lanza un dado y te dice, haz tu historia. Es el juego donde puedes seducir, traicionar, liderar, asesinar o redimir. Tus decisiones son tuyas. Y no hay dos partidas iguales. Eres tan inmersivo, tan inteligente, tan humano, que cuando lo terminas te queda un vacío. Y ahí sabes que has vivido algo único. Lo mejor, libertad total para jugar como quieras. Personajes, decisiones, diálogos, todo importa, todo cambia. Y que la narrativa y el roleo están al nivel de una campaña real de Dungeons & Dragons. Lo peor, si no te gusta leer o pensar, puede ser abrumador, y que algunas interfaces y combates por turnos no son para todos.
En definitiva, este top no va de matar por matar, ni de gráficos por gráficos, ni nada de eso. Este top va de juegos que te dejan pensando, que te sacuden por dentro, de mundos que se sienten reales, de decisiones que te pesan, de historias que te acompañan cuando ya has apagado la consola. Bueno, la consola o el PC. Y ahora te pregunto, ¿con cuál de estos te quedas? ¿Te ha volado la cabeza Baldur's Gate? ¿O sigues traumado con Sekiro? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de tops, ya sabes, suscríbete, deja tu like y nos vemos en el siguiente viaje digital. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.